Mi nombre es Daniel Pacheco, soy consultor psicológico, soy de Buenos Aires, allá estudié en la Universidad de Maimónides y después vine acá a Mendoza hace como 8 años. En mi vida pasada era ingeniero de servicio de un par de empresas y por ahí pensaba, ¿por qué voy a hablar de comunicación? Y la comunicación, la verdad que es algo que nos afecta a todos, todo el tiempo, en todo momento. Y si de esta charla se llevan por ahí la concepción de lo difícil que es todo el proceso comunicativo, lo que nos pasa en la cabeza, tal vez podamos aprender a ser un poco menos estrictos a la hora de creer que entendemos al otro, que nos entienden a nosotros. Cuando dicen, vos sos responsable de lo que decís, pero no de lo que entiende el otro, bueno, yo no tiendo a no estar muy de acuerdo con eso, porque en parte somos también muy responsables de lo que el otro entiende y de lo que nosotros decimos. Y en mi vida, he lidiado siempre con temas de comunicación. Yo soy el típico alumno de la secundaria que no se animaba a levantar la mano cuando le quedaba una duda, porque voy a hacer una pregunta que es una estupidez, si nadie la hace, porque todos entendieron, y hasta me ponía, cuando tenía que pasar al frente, los cachetes colorados así de vergüenza para decir lo que tenía que decir. Entonces siempre me costó mucho comunicarme. Después de la crisis del 2001, me fui a vivir a Estados Unidos y me encontraba en un ambiente donde yo entendía aproximadamente el 60-65% de lo que pasaba en una reunión y el resto tenía que inferirlo. Entonces la comunicación siempre jugó un rol importantísimo en mi vida. Y de hecho, por ejemplo, aprender a comunicarte de la forma correcta con cada persona requiere que uno tenga en cuenta quién está escuchándolo, a quién le está hablando y desde dónde. Por ejemplo, iba a hacer un trabajo con una determinada máquina, a cambiar algo, y si yo hablaba con el operario para que él acepte la idea, tenía que hablarle de lo menos que iba a trabajar. Mira, haciendo esto vas a trabajar menos. Si hablaba con el jefe de producción, tenía que explicarle cuánta más producción iba a hacer con eso para que lo aceptara. Si iba a hablar con el gerente, le tenía que decir cuánto más output iba a tener y la gente iba a estar más tranquila. Y si hablabas con un financiero, le tenías que explicar cuánta plata más le iba a entrar por esa modificación. Entonces así se podía vender, pero uno tiene que encontrar el canal adecuado para comunicarse con las personas. Y el canal adecuado requiere que uno tenga muy en cuenta con quién está hablando. Y sobre todo la respuesta que tiene, para ver si se va entendiendo o no. La primera parte a lo mejor va a ser un poquito pesadita, tiene que ver algo con lo técnico de cómo funciona nuestro cerebro. Y básicamente es para que podamos entender qué pasa con las neuronas cuando está trabajando y sobre todo cómo funciona la parte del lenguaje humano, que es nuestra herramienta fundamental para comunicarnos unos con otros, ¿no? Antes, previo al lenguaje, era todo cuestión de señas y lo único que podíamos comunicar era lo que estaba aconteciendo delante nuestro. Ya no podíamos elaborar ideas y transportarlas a otro lado, ni escribirlas ni nada de eso porque no existía. Pero entonces todo, aunque nos parezca irreal, es energía. Y vos sabés bien. Y la ciencia ya está demostrándolo, en todos los campos. Lo que vemos sólido no es tan sólido a nivel subatómico. Y todo lo que pasa siempre es interacción de energía e información entre todos los sistemas, en todos los ámbitos. La mecánica, la hidráulica, la física, los seres humanos, dentro de nuestro cuerpo, en las comunidades. Todo lo que produce algún movimiento es energía. Entonces, por eso le quería explicar un poco de la neurobiología de la comunicación, cómo funciona en el cerebro. Vamos a hablar de un modelo que a mí me parece muy rico, que es el modelo sistémico de comunicación. La consultoría psicológica que hice, el paradigma desde el que se manejaba era el sistémico. La terapia sistémica se utilizó para terapias familiares. La teoría de la comunicación humana, que es parte del paradigma sistémico, fue desarrollada por Paul Watzlawick, y la inteligencia emocional, que nos va a ayudar, también a comunicarnos, a mantenernos todos en sintonía y poder interpretar lo que le pasa a otro, pero sobre todo entendernos a nosotros mismos y cuál es nuestra parte en todo ese efecto de la comunicación. Entonces, todo es energía, todos son moléculas, átomos muy pequeñitos, aunque parezca sólido de verdad, y cuando los átomos se unen,
por lo general se hacen uniones covalentes donde lo que hacen es compartir electrones. El átomo está formado por un núcleo, con un protón positivo, y los electrones que giran a su alrededor. La mayoría es vacío, a nivel microscópico. El ADN pasa lo mismo. El ADN es la molécula que tiene toda la información genética de la persona, y son nada más que columnas de azúcar y fosfato que están unidas por bases nitrogenadas. La adenina, timina, citosina y guanina, que le llaman por su primera letra A, T, C y G. Y ellos conforman un código. Y el código está siempre unido, digamos, la A con la T en todos los lugares. Entonces, cuando el ADN se copia, lo que hace es esa molécula se abre y es copiada. Y al copiar cada una de las partes, sabe el ARN que si había una A, del otro lado corresponde una T. Si había una T, corresponde una A. Y así es como forma dos células iguales con la misma información genética. Y así nos vamos reproduciendo y multiplicando. Y esto lo que hace es que cuando se ejecuta el código genético, la proteína es el resultado. Y la proteína no es más ni menos que lo que vemos, lo que tocamos en nuestra cara, en nuestros ojos. Y ahí está la información del color, de qué altura vamos a tener, del color del cabello. Todo eso está en el ADN. Entonces la proteína es la molécula que vemos. Entonces decíamos, el átomo tiene electrones girando a su alrededor, que en realidad es básicamente el 90% es vacío. El electrón es una energía que gira muy, muy por afuera del átomo, y lo que se atrae son esas fuerzas, el positivo y el negativo. Un átomo que pierde un electrón se le llama anión, y un átomo que gana un electrón se le llama catión. Entonces así se forman los distintos componentes. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio son positivos porque tienen menos electrones, se han desprendido de electrones, y el cloro es negativo porque tiene mayor carga de electrones. Así es como se hace el intercambio de electrones, y eso es lo que hace la electricidad. Entonces, claro, uno dice, ¿para qué me importa a mí la electricidad? No soy técnico, pero en nuestro cerebro las neuronas disparan señales eléctricas. Entonces, como no estamos enchufados a ningún lado, es interesante, quería explicarles para que vean cómo se forma eso. La neurona, esto básicamente es una neurona típica, que está compuesta por un núcleo o soma, y tiene dendritas, que son las raíces que se comunican con otras neuronas, y después tiene una salida o descarga que se llama axón, y el axón es el que va a dar la información a las siguientes neuronas. Cada vez que esta neurona tenga señales que le hagan disparar una señal a través del axón, va a comunicarse con la otra neurona. ¿Pero cómo lo hace? Se abren canales que permiten pasar los iones, positivos y negativos. En general, la neurona internamente tiene una tensión negativa, es menos 67 milivolts respecto al entorno, que es positivo. Entonces, cuando se abren esos canales, permite ese intercambio de información. Cuando supera el umbral de disparo, que se llama, genera la señal eléctrica. Y así es como se comunica una neurona con la otra. Y en la parte del axón, al final, lo que ocurre, se transforma esa señal eléctrica en una señal química. Y la química lo que hace es, a través de la permeabilidad de la membrana, permite que unas vesiculitas se liberen los neurotransmisores. La dopamina, la oxitocina, la serotonina. Y eso es lo que le va a dar la información a la próxima neurona. Los neurotransmisores dependen del estado de la neurona, y siempre las neuronas que utilizan los mismos neurotransmisores son las que se comunican. No es que una neurona de dopamina se va a comunicar con una de oxitocina, y al contrario. Están todas estratégicamente ubicadas en el cerebro y se ubican en función de la información genética del ADN que las manda a dónde tienen que estar y qué función tienen que cumplir. Lo bueno de esto es que hoy sabemos que el cerebro, antes se creía que no, pero hoy sabemos que el cerebro puede generar nuevas neuronas. Se llama neurogénesis. Y cuando lo exigimos al cerebro, de verdad produce neuronas nuevas. El cerebro no tiene solamente neuronas, tiene también células gliales, que son de soporte, y esas células gliales tienen función de convertirse en neurona cuando son requeridas. Se ha demostrado, por ejemplo, hasta ahora que en la zona del hipocampo, el hipocampo es una zona del cerebro que es fundamental para el proceso de la memoria. El hipocampo es como la compuerta que acomoda todo lo que va a ir guardando en nuestra memoria, en el cerebro. Entonces, se dividen en zonas, en regiones, todo, pero
anatómicamente es una cosa y funcionalmente es otra. Muchas veces hay neuronas de alrededor que toman funciones de otras que no funcionan bien. La neuroplasticidad, que se llama, es lo que nos permite esa grandeza, digamos, de que nuestro cerebro se va reformando y reformulando físicamente con las experiencias. Por eso es tan importante que podamos decidir qué experiencias queremos transitar. Porque con eso, con nuestras emociones, influimos a cómo se forma el cerebro en realidad. Entonces hay una zona subcortical y una cortical. La subcortical es más antigua, es donde está el sistema límbico y está el sistema que mantiene, digamos, el pulso el latido del corazón, la presión sanguínea, controla todo eso, que es todo inconsciente. Y la parte cortical. Todo funciona igual, las neuronas funcionan iguales y las células de soporte que tiene también. Entonces, cuando una neurona recibió suficiente información para decir tengo que avisarle a la otra que está pasando algo, dispara una señal eléctrica, la transforma en química y se conecta. Y eso forma toda una red. Esas redes neuronales conectadas son nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros temores, está todo ahí, en esas conexiones neuronales. Y lo que podemos modificar es la forma en que se conectan y la cantidad de conexiones que tiene cada neurona. En general nacemos con una determinada cantidad y llegamos al final de la vida con suerte, con la mayoría de ellas. Si reproducimos más, por ahí para recuperar algunas que se mueren en el camino, porque hay muchas sustancias tóxicas, mueren mucho tiempo las neuronas, todo el tiempo mueren neuronas. De los 86 o 87 mil millones de neuronas, hay un gran porcentaje que muere habitualmente. Es parte del funcionamiento del cerebro. Entonces, ahora vamos a hablar del lenguaje. Este señor, Noam Chomsky, que es un lingüista y activista en Estados Unidos, lo he observado mucho porque es riquísimo el tipo. Y él fue el primero que pensó que la existencia del lenguaje de los seres humanos no es para permitir la comunicación, sino para permitir la creación y expresión del pensamiento. Pensamos en función de una estructura del lenguaje. A los niños se les supone un conocimiento innato de la gramática elemental. Los niños están preparados para hablar cualquier idioma, cualquier lengua, y hasta los 2 años aproximadamente que empiezan a especializarse en los sonidos, en los fonemas, pueden entender cualquier diferenciación mínima del lenguaje. Después ya esa conexión neuronal se hace más fuerte y por lo general sostiene o mantiene el lenguaje materno, paterno del entorno donde viven, aunque bueno, expuestos a culturas españolas, inglesas, de varias lenguas, pueden aprender varias lenguas al mismo tiempo. Las conexiones iban a sonar como si fueran originales del lugar, aunque no lo sean, aunque sus padres no sean originales, aprendiendo las 2 lenguas o 3 lenguas o lo mismo. Y después dice que los principios generales de la gramática son universales. Quiere decir que todas las lenguas tienen unos principios generales que son los mismos, aún las lenguas más diversas, como entre los chinos y los nuestros, hay unos principios básicos que están relacionados con también cómo está estructuralmente hecho el cerebro. Eso es lo que plantea Noam Chomsky, que no hace muchos años, fue en el 75 creo. Hay un ejercicio que hacen los científicos, los neurólogos, a esto le llamaban Kiki y Búa. Boa y Kiki, estos 2 personajes son, supongamos, extraterrestres que vienen de cualquier lado. ¿Quién de ustedes pensarían que es Kiki? El de izquierda. El de acá. Ajá. Y en todos lados pasa lo mismo. La mayoría de la gente asocia el nombre con esa figura, porque tiene aspecto más puntiagudo. Entonces, hay una relación entre el sonido de la palabra y alguna condición física. Por eso todos creen que este es Kiki y aquel es Búho. Este señor Paul Broca fue uno de los primeros que trabajó con el área del lenguaje. En 1864 descubrió que había un área muy comprometida con el lenguaje, que es el área de Broca, donde el lenguaje en realidad se ejecuta a partir de ahí. Y con los trabajos que hizo Carl Wilhelm, que encontró que esta otra área es el área donde se interpreta el lenguaje. Entonces, por esa zona del cerebro, generalmente está para los diestros en el hemisferio izquierdo del cerebro, se interpreta el lenguaje y desde la otra zona se ejecuta el lenguaje, y está más cercana al área motora del cerebro.
¿Por qué? Porque tiene que ejecutar movimientos de la lengua, de las manos para escribir, los ojos para mirar lo que te están hablando. Funciona, en realidad esto todavía se mantiene hoy, pero se sabe que el cerebro funciona como un todo completo, digamos, no es... a ver si... para que vean la complejidad de esa ecuación completa, digamos, que es la de entender y poder hablar, el sonido, como decíamos, todo es energía, el sonido son vibraciones. Emitimos una perturbación en el aire, que es la que llega al oído del otro. En realidad es un patrón determinado con una frecuencia. Esa frecuencia es la que llega y acciona el tímpano, que es como un tambor que se mueve, acciona unos pequeños huesecillos, y va todo el sistema de la cóclea y toda la parte interna del cerebro que nos permite resumir eso en un sonido. Al mismo tiempo, para comunicarnos, nos estamos mirando, observamos el lenguaje corporal, observamos el movimiento de la boca, y eso entra por los ojos. Los ojos transmiten a través del nervio óptico, por el quiasma óptico, y va también a la parte occipital del cerebro, la parte de atrás, donde se decodifica. Hay neuronas que se encargan de entender la posición de algo, sabe que cada neurona se defiende con un grado de diferencia, pero no sabe qué es. Después va a otra zona que se encarga de decir dónde está, en qué lugar, y otra que se encarga, juntando también las memorias, los conocimientos, todo, de asociar y decir, ah, es esto lo que estoy viendo. Es una silla, está delante mío. Pero tiene que intervenir casi todo el cerebro. Por lo general, el cerebro trabaja de esa manera, en conjunto. Se divide en áreas porque hay zonas funcionales que más o menos son similares en todas las personas, aunque no son iguales en nadie. No hay dos cerebros iguales en el mundo. Por instrucciones genéticas y por experiencias de vida. Todos tenemos un cerebro completamente distinto. Entonces, los neurólogos cada vez que tienen que operar tienen que estar viendo y determinando qué zonas pasa qué. Por supuesto que el lenguaje no está solamente en el hemisferio izquierdo. También el hemisferio derecho tiene parte de interpretación del lenguaje, más que nada de la parte analógica, digamos, los gestos, los tonos, la inflexión de la voz. Pero ambos hemisferios se encuentran comunicados por el cuerpo calloso. Es una gran cantidad de fibras entre los dos hemisferios. Si voy muy rápido me dicen si va bien. Bien. Bueno. Para convencerlo de que todo es energía y de que nosotros percibimos un mundo que no es como lo vemos, sino que nosotros lo vemos así. El espectro de luz tiene ondas de todo tipo. El ojo humano solamente percibe entre 370 y 750 nanómetros. ¿Cómo se mide? La onda, la parte del pico, esa separación es la distancia de la frecuencia. Es decir, 750 nanómetros. El nanómetro, para que se dé una idea del tamaño, es la millonésima parte de un milímetro. Entonces, 300 nanómetros, igual, es una onda muy rápida. Y la velocidad, la frecuencia de la onda, nos va a permitir que veamos solamente este rango de todo el espectro. Para este lado están las ultravioletas, para el otro lado el infrarrojo, después las de radio. Imagínense que en esta sala estamos atravesados por todo eso, pero no podemos percibirlo. Nuestros órganos sensoriales nos permiten percibir que las ondas AM, FM, de celular, las microondas que van más allá, están todos atravesando esto. Si nosotros tuviéramos cómo percibirlo, veríamos otra cosa completamente distinta de esta supuesta realidad. Por eso es muy difícil creernos a veces que entendemos y sabemos todo lo que está pasando. Además, tenemos que tener en cuenta que para que esto pase, todo el cerebro tiene que comunicarse. Por lo general, para el lenguaje, el área de Wernicke interpreta, a través del fascículo arqueado se comunica con el área de Broca y podemos comunicarnos unos con otros, para que nos comuniquemos. Pero en realidad funciona todo junto. Eso de que se usa el 10% del cerebro en realidad es un mito. No existe de verdad. Entonces decíamos, todo esto interviene en la comunicación y la corteza motora es la que va a ejecutar los movimientos. Va a mover el diafragma para que el aire empuje las cuerdas vocales, salga el sonido y ese sonido, modulado por la lengua, genere las palabras.
El área visual nos va a ayudar también con lo que estamos viendo, con lo que estamos representando. Y esa corteza está en los dos hemisferios, está justo a lo largo de la cisura de Rolando. Y la corteza cerebral superior, que es, si bien el cerebro tiene muchas convoluciones, tiene muchas entramados, ¿por qué? Porque una cantidad del cerebro es muy extenso y para meterlo dentro del cráneo se tuvo que arrugar. Entonces tiene más superficie. Todas estas son neuronas, la sustancia gris y la sustancia blanca son los axones. Y es blanca porque tiene una protección de una grasa que se llama mielina para facilitar la comunicación. Ahora, en la corteza, la representación de las distintas partes es diferente porque la mayor sensibilidad, por ejemplo, está en las manos, en los labios. La lengua tiene una sensibilidad exquisita. Si uno encuentra un pelo en la comida, enseguida. O sea, es impresionante. Entonces, para eso va a necesitar más neuronas dedicadas a esa parte del cuerpo. ¿Quieren saber cómo seríamos si fuéramos representados directamente así? Nuestro cuerpo parecería esto. Ese es el homúnculo sensorial, todo lo que es la cantidad de neuronas dedicadas a cada parte de las partes, y el homúnculo motor, la cantidad de neuronas. Entonces, si fuéramos como la representación real del cerebro, nos veríamos así. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno. No, varias, pero más Bueno, filosóficas que... vamos de a poco. Es que se cruza con lo filosófico, es inevitable. No, bueno, desde que esto de que está este mito de que no se usa todo, que se usa el 10% del cerebro, supongo que te referís a eso, entonces que sí, el cerebro interviene en todo tipo de estímulo que entra, que uno recibe, digamos. A eso te referís con que no se usa, que se usa todo. Se usa todo el cerebro, siempre. Lo que sí, el cerebro es muy caro para el cuerpo, o sea, consume mucha energía. Si bien pesa nada más que un 2% de lo que pesa el cuerpo, 1 kilo 350 gramos un cerebro, consume un 20% del oxígeno y de la energía que consumimos nosotros. Entonces, al ser tan caro, y eso que no se mueve, está ahí adentro de la cabeza y no se va a ningún lado, pero puede ser que trabajen áreas determinadas muy fuertemente activadas y otras están un poco más silenciadas para equilibrar ese cambio de energía, ¿no? Y ahí viene la teoría de que trabaja menos, entonces que trabaja el 10%. No, en realidad creo que eso viene de una interpretación que se hizo de William James, me parece que era, que decía que no usamos todo porque, claro, se refería a esto. Claro. Y después a alguien se le ocurrió que un 10%, ¿no? Porque somos de medir todo, ¿viste? Queremos tener la precisión en todo. Inclusive en la cantidad de millones de neuronas que tenemos y todo eso, sí, yo he leído que algunos dicen 86.000 millones, otros dicen 120.000 millones y bueno, qué sé yo. Lo mismo con las áreas. ¿Qué más da? No, claro, no hay un consenso, o sea, ¿qué importancia tiene? En definitiva, si lo vamos a meter nosotros un bisturí en un cerebro. De ahí quería pasarles al paradigma sistémico porque está relacionado con la comunicación. El paradigma sistémico nació más o menos allá por los 60 y se podría considerar que empezó con unas reuniones que hacían en las tiendas Macy's en Estados Unidos, que se llamaban las conferencias Macy's, y que lo que buscaban era encontrar un lenguaje común a todas las ciencias y a lo mejor evitar redundancias, pensando que por ahí el biólogo, el físico o el químico al mismo efecto lo llaman con distinto nombre. Entonces querían juntarse y decir, bueno, vamos a buscar un lenguaje común, a lo mejor hay efectos que son similares y podemos ir unificando. Y empezaron a hacer esas reuniones y participaban antropólogos, físicos, químicos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, matemáticos, y generaron después muchos emprendimientos con ideas importantísimas. Por ejemplo, el grupo de Palo Alto del Mental Research Institute de terapias breves en el 59, el estudio de familias de Salvador Minuchin, que fue un terapeuta familiar argentino que vivía allá, el constructivismo, y la terapia sistémica toma como pilares del desarrollo teórico la cibernética,
la teoría general de los sistemas de Bertalanffy y la pragmática de la comunicación humana, que vamos a hablar en un segundo. Con eso, interpreta al ser humano, a la persona, no como por ejemplo el psicoanálisis freudiano, que dice somos un individuo que internamente tenemos pulsiones entre el yo, el superyo y el ello en distintas instancias, y que esas pulsiones nos movilizan, sino que lo sistémico considera que somos parte de un sistema, al mismo tiempo somos un sistema internamente, nuestras células, nuestros órganos, son todos sistemas que están insertos unos en otros, como las mamushkas, y después hasta llegar a las familias, a la sociedad, todo, y ve todo como sistema. Y la teoría general del sistema buscaba desarrollar una teoría que explique todos los sistemas abiertos. Hay sistemas abiertos, que son la mayoría porque intercambian energía o información con otros sistemas, y hay sistemas cerrados, que en teoría el único que podría ser un sistema cerrado es el universo donde no hay intercambio con más nada, porque es todo lo que existe. Pero es una idea nada más. Todos los sistemas son abiertos, siempre hay intercambio de energía con otros medios. Y somos parte de un sistema. Entonces, cuando empezaron a trabajar de modo sistémico, lo que buscaban era ver las relaciones, los límites, las fronteras, ver las jerarquías y cómo se comportaban distintos sistemas. Y los psicólogos empezaron a aplicarlo a la familia viéndola como un sistema, el sistema familiar. Porque a veces el síntoma de alguien a quien llamamos el enfermito de la familia está dado en relación a un sistema disfuncional en esa familia que hace que esa criatura, esa persona, ese individuo tome determinada actitud para adaptarse, para equilibrarlo, para encontrar. Generalmente los sistemas buscan el equilibrio, la homeostasis. Entonces, cuando se sale de equilibrio, algo hay que hacer para que vuelva al equilibrio. Es como el termostato del aire acondicionado. Si vamos a la temperatura, corta. Y ya el sistema se mantiene igual. Hay dos formas de trabajar. Después vamos a ver con el concepto de feedback. Entonces, el paradigma del sistema se deja de preguntar por qué. No importa por qué nos pasan las cosas, por qué pasa lo que pasa, por qué hacemos lo que hacemos. Importa el para qué el sistema se comporta de determinada manera. Entonces decimos, ¿y para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué respondo de esta forma? ¿Para qué está esta circunstancia en mi vida? ¿Qué me viene a traer? ¿Qué aprendizaje puedo sacar de acá? En lugar de decir el por qué. ¿Por qué? Puede ser infinito la cantidad de respuestas de los por qué. Y además considera la multicausalidad, no es lineal, sino que puede haber varias causas que generan una sola respuesta. Inclusive el lenguaje no nos ayuda, porque el lenguaje es muy ambiguo en muchos casos. Entonces dice que antes se veía como que había un emisor, un mensaje y un receptor, y así transcurría la información. Es así como se aprendió que el maestro enseña, larga lo que tiene que decir y los alumnos lo reciben y se acabó la gran historia. Es el saber que se Entonces la comunicación sistémica dice, en realidad es un evento comunicacional lo que ocurre. Y tiene que ver con el contexto y aparecen un montón de interferencias y es recíproco. O sea, cuando yo comunico al mismo tiempo, su respuesta me está llevando a que yo observe si entendieron o no y hasta que cambie mi discurso por el feedback que me dan. Y es recursivo. Cuando hablamos y discutimos con otra persona nos pasa lo mismo. Estamos hablando, discutiendo, y si observamos la cara del interlocutor nos damos cuenta de que o no nos está entendiendo o algo está pasando, entonces podemos ir ajustando el discurso y es la manera en que nos comunicamos los seres humanos. Nos comunicamos hasta con los ojos, o sea, cuando vamos caminando por una vereda y nos encontramos con otro, miramos para el lado que vamos a avanzar, el cerebro en segundos lo hace, y ya nos estamos dando esas señales, sin hablar. El sistema de feedback lo que está diciendo es que siempre que hay un evento comunicacional hay un sistema donde se transmite algo, se recibe, pero al mismo tiempo el feedback y la relación va a impactar en el inicio de la... Entonces, siempre es circular la comunicación. Nunca la responsabilidad va a ser de que entienda el otro lo que tenga que entender, sino que va a ser de ambos. La pelea no va a ser vos empezaste, yo empecé. Empezamos ambos de alguna manera y somos quienes tenemos que resolver la cuestión. El feedback es fundamental. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez estaba en Brasil dando un entrenamiento y el entrenamiento lo daba un técnico que había venido de Estados Unidos.
Entonces él estaba en la máquina, yo estaba en el medio, los técnicos acá, y él me decía en inglés lo que estaba haciendo y yo se los traducía al portugués lo que quería explicarle. Pero en un momento se ve que se me voló la chapita y empecé a repetir en inglés lo mismo que me decía el otro, pero nadie me decía nada. Hasta que empecé a observarlo y estaban como... Y digo, ¿para qué pasa? Y ahí me dijeron, me estaba hablando en inglés. Porque no, o sea, si uno no presta atención, estaba tan concentrado en lo que había que decir que no me fijé cómo lo decía. Y eso nos pasa habitualmente. El lenguaje, lo que decía, no nos ayuda. Por ejemplo, esta frase. Esta frase tiene 31 letras y es real. Si yo digo esta frase tiene 34 letras, también es real. Contando las letras de la frase, las dos respuestas son correctas. Y pretendemos que el lenguaje sea bien definitivo y que pueda decir una cosa, pero el lenguaje es muy ambiguo. Y más si agregamos todas las complicaciones interpersonales, ¿no? Paul Vasari escribió el libro que en realidad él lo llamó Pragmática de la comunicación humana. No sé por qué en español se tradujo y se le llamó teoría. Creo que él no pretendía que sea toda una teoría, sino que es algo pragmático. Y cuando hablaron de esto, pudieron resumirlo en 5 axiomas que ellos dicen se cumplen siempre. ¿Por qué? Porque ellos lo que pensaron es toda acción, toda conducta es comunicación. Y equipararon la comunicación con la conducta. Entonces, como no existe la no conducta, el primer axioma dice es imposible no comunicar. Hagas lo que hagas o no hagas lo que no hagas, estás comunicando algo. Está el ejemplo que si vos te sentás en el avión con alguien y esa persona no quiere conversar y se pone a dormir y te está dando un claro mensaje de que no le interesa el contacto o se pone a mirar por la ventanilla. Entonces, no hizo nada, pero te comunicó que no le interesa la conversación, por ejemplo. El segundo axioma habla de que existe un nivel de contenido y uno de relación en la comunicación, donde el segundo califica al primero. El contenido es estrictamente lo que decimos, pero la relación va a hacer que ese contenido tenga distintos significados. Por ejemplo, si yo vengo y les cuento esto y para ustedes no resulta creíble, mi mensaje en la cabeza de ustedes va a sonar una mentira. Porque nuestra relación, ustedes no confían en lo que les estoy diciendo. Puede haber, por ejemplo, acuerdo en el contenido y no en la relación. Supongamos un matrimonio, donde el marido termina de hablar por teléfono y le dice al amigo, sí, vení, quédate en casa, vas a estar por acá, vení, te quedas en casa un par de noches. Y no le avisó a la mujer, grave error. Entonces, después cuando la mujer viene, los dos afuera. Puede pasar. Cuando la mujer viene y le explica lo que pasó, ella puede estar de acuerdo con que él venga a dormir a la casa porque es un amigo de la pareja. Pero puede no estar de acuerdo con que él tenga el derecho de decidir solo. Y eso habla de la relación, pero no del contenido. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso siempre hay muchísimas confusiones que pueden aparecer. Y en este axioma es muy claro esto. O sea, hay una parte de contenido de relación y hay que tener cuidado con ambas. El tercer axioma dice que depende de la puntuación comunicacional. Y esto es crucial. Si yo digo, por ejemplo, no se lo digo, no se lo digo. Si digo no, se lo digo, es porque se lo voy a decir. Si digo, no sé, ¿lo digo? Te estoy preguntando si se lo digo. Fíjense la cantidad de posibilidades que tiene la misma cantidad de letras o palabras. Dependen del tono, dependen de la situación, dependen del contexto. Por eso siempre el contexto nos influye. Perdón, eso es lo que pasa con los mensajes de WhatsApp. ¿Qué te parece los malos entendidos que hay con eso? Uno quiere decir una cosa y el otro entendió otra, y es justamente por eso. En la puntuación, por ejemplo, está, y vamos a porque las parejas son riquísimas, en esto de la comunicación la rompemos siempre. Esa pareja que, por ejemplo, él es muy retraído y ella, dale, salí, hablar, contame, todo, y él se retrae cada vez más. Entonces, ¿pero qué les pasa? Vos estás en una terapia y ¿qué les pasa a ustedes? Y él que no habla, y entonces, no, yo no hablo porque ella me grita.
No, pero sos vos el que no habla, por eso te grito. Y hay un problema de puntuación. No se van a poner de acuerdo nunca. Y uno de dos va a tener que bajar las armas y empezar a entenderse desde otro lado. Uno dice, él no habla, yo le grito. El otro dice, yo no hablo porque ella grita. Y puse a la mujer porque en nuestra cabeza el estereotipo es así. Pero está malísimo eso. ¿Quedó claro ese? El otro axioma habla que el contenido se expresa en forma digital y la relación en forma analógica. Digital es las palabras que usamos y la forma analógica de la expresión es el tono, la inflexión de la voz, el cuerpo, la cercanía, la distancia. Y después dice que el intercambio puede ser simétrico o complementario. Simétrico es entre pares, complementario uno arriba del otro. Generalmente tienen que intervenir las dos posiciones. Puede ser simétrico y complementario, y eso es lo más sano a veces. El problema es cuando se rigidiza. Suponiendo que alguien sea muy autoritario y otro muy sumiso, son parte de ese juego sistémico. Si no salen de eso y se rigidiza, puede ser que se convierta en patológico. Porque ¿qué pasa? Hay situaciones en las que uno va a tener mejor manejo y va a estar encima del otro, pero hay otras situaciones en que el otro va a tener mejor manejo de esas situaciones y puede estar encima de así. Entonces hay que ir complementándola. La idea es ir agregando complementariedad en lo simétrico y simetría en lo complementario para que no quede rígido en la comunicación. Es importante entonces ir variando los roles. Pero entonces, todos estos axiomas se cumplen sí o sí, por eso son axiomas, en la comunicación eficaz y la comunicación sana. Cuando alguno de estos falla, se empieza a patologizar la comunicación y a haber problemas de la misma, ¿sí? Por eso es tan difícil, porque tenemos un sistema interno que nuestro cerebro trabaja con aferencias, son información que trae del medio ambiente y del cuerpo, procesos en distintas áreas cerebrales y eferencias, información que envía a modular la boca, las palabras, inclusive los puños, cuando se va de registro. Y el contexto siempre interviene, porque no es lo mismo una discusión de pareja que esa misma discusión en otro ámbito. El efecto que va a tener es diferente en todo el entorno. Y a veces por ahí lo que sí discutirían en la intimidad no lo discuten afuera. Y siempre el contexto nos está condicionando. Por eso la mirada sistémica encuentra que somos el atravesamiento de nuestros vínculos. Generalmente los problemas que tenemos en la vida tienen que ver con nuestras relaciones y nuestros vínculos. Cuando no los podemos manejar bien, adecuadamente, y a veces hasta nos distanciamos con gente que queremos por un malentendido. Fíjense qué ridículo, ¿no? Porque no tiene sentido, o por política, o por un partido de fútbol, o por estupideces que no tienen nada que ver, y terminamos distanciándonos de gente por malos entendidos porque creemos que tenemos esta capacidad de entender exactamente lo que está pasando y tener la razón. Porque al cerebro le encanta tener la razón. Al cerebro le encanta tener la razón porque la función del cerebro es nuestra supervivencia. Si el cerebro se equivoca, nos podemos morir. Entonces por eso siempre tiene que tener la razón el cerebro. La función más importante del cerebro es la supervivencia del ser humano. Entonces pasa a ser un valor mucho más importante que la verdad, que la honestidad, que la ética, la supervivencia. Y si creemos que está en peligro nuestra supervivencia, aunque sea ficticio, porque no hay un mecanismo cerebral que separe la realidad de la ficción. Eso es lo que nos posibilita ir al cine y sentarnos a ver la película y ponernos a llorar. O tener miedo de una película de terror. No tenemos una araña caminándonos por el cuerpo, pero nos afecta, nos moviliza. Y ahí es donde entran las emociones. Complejo, ¿no? Vamos a hablar de la inteligencia. La inteligencia antiguamente se medía solamente el IQ, el coeficiente intelectual, que eran una serie de ejercicios lógicos que buscaban una media. Acá es donde entra la música.
buscaban una media y decían, bueno, esta dispersión es normal, quien esté dentro del 100% de resolver estos ejercicios en un determinado tiempo, tiene un 100% de coeficiente, si es un poco menos 85, 115, entonces va ya para atrás y para afuera, está fuera de la norma. Pero en general buscaban resolver, cuando iniciaron esto lo empezaron para ver cómo ayudar a los que venían más rezagados. Después se usó para comparar y todas esas cuestiones que somos geniales nosotros, complicando las cosas. Pero era la única dimensión de la inteligencia. Después fue este señor, Howard Gardner, quien introdujo la idea en 1983 de las inteligencias múltiples. Entonces, ¿qué pasa? Alguien puede ser muy inteligente en matemáticas, pero un inepto completo en arte, no entiende nada, o en las relaciones, o en todas estas dimensiones, lógico-matemática, lingüística, musical, kinestésica, corporal, la gente que es buena con los deportes, la gimnasia, visual, interpersonal e intrapersonal, comprendiéndose a uno mismo. Entonces hay gente que está dotada más para una cosa que para la otra, pero lo bueno, de nuevo, como la plasticidad del cerebro es tan maravillosa, podemos trabajar en cualquiera de esas inteligencias. ¿Y saben qué? Lo curioso es que el IQ solo, el cociente intelectual que se mide, explica solamente el 20% del éxito de las personas en la vida. El 80% está relacionado con la inteligencia emocional, porque es lo que nos va a hacer excelentes en comunicarnos, en comunicar. Y una idea, por más brillante que sea, si no se puede comunicar, no sirve. Queda cerrada. Ese es lo que me estás explicando ahora, me parece que es el desafío de la educación en este momento. Las inteligencias múltiples. Sí. Se sigue educando para una inteligencia estructurada cuando ya se ha demostrado con el tiempo que un chico se lo puede abordar por múltiples lugares para desarrollar su inteligencia, pero si no desarrolla lo que está estructurado, se frustra. Entonces se está apuntando a esa inteligencia múltiple para abordar al chico y para que aprenda mejor. Sí, y se sigue hablando de las BAC, del visual, auditivo y kinestésico, las formas de enseñarle, pero en realidad, como te decía, el cerebro trabaja todo en conjunto, digamos, no es que solamente tenés uno u otro modo. Pero sí, es verdad, y es un desafío porque todavía tenemos programas del siglo pasado, digamos, estamos pensando en la era industrial y en las empresas, estamos muy atrasados. Y encima nos encontramos hoy con una realidad que ni siquiera nosotros entendemos. Después de la pandemia dijimos, ¿qué pasa acá? ¿De qué se trata esto? Y por fin a lo mejor hubo mucha gente que se dio cuenta que la dimensión más importante de la vida nuestra, como seres humanos finitos, es el tiempo. Y ayer leí, estaba en LinkedIn, una chica que estaba desarrollando un software que pretendía medir el bienestar, qué sé yo, en una empresa, y estaba contenta porque lo que posteaba era que había renunciado a la empresa. Porque hizo todo ese proyecto trabajando con inteligencia artificial para poder definir, digamos, el bienestar, y estaba estresada, tomando pastillas, no dormía, no le reconocieron el proyecto. Digo, qué locura. Estaba trabajando en eso y no entendía que ella estaba totalmente fuera de lo que estaba haciendo. No nos conectamos, por eso lo importante de la inteligencia emocional, de poder conectarnos con nuestras emociones. Si no podemos, las emociones, la emoción es nada, instantáneo, un minuto, es una reacción del cuerpo y se va. Pero somos nosotros los que racionalmente la sostenemos, la convertimos en un sentimiento. Si la mantenemos mucho tiempo, la convertimos en un rasgo personal. Y así es como nos comunicamos con el mundo. Porque la reacción emocional es del cuerpo, en el momento. Y se trabaja desde el sistema límbico, que es el que responde. Pero el sistema límbico lo que tiene que es muy rápido, 125 milisegundos, ¡pum!, disparó un montón de hormonas por todo el cuerpo, pero no es preciso. Es como cuando quieren mandar un email con una foto de baja resolución, va rápido. Ahora, si ponen una foto muy pesada, tarda mucho. ¿Y qué pasa? Para el cerebro, cuando es de vida o muerte reaccionar, si me demoré, me morí. Entonces mejor reacciono y después veo si está bien. Ahora el problema es que cuando estamos con gente, si reacciono, y después no se vuelve. Muchas veces. Yo me di cuenta trabajando con las máquinas, que a las máquinas,
Vos la desarmás, la armás, la pateás, la puteás, y apretás el botón y arranca. A las personas no funcionamos así. Por eso es importante aprender a manejar. Entonces, fue muy rico lo que aportó, y a partir de él se empezó a hablar de inteligencia emocional. Hay otros modelos, pero vamos, déjenme ir con esto entonces. Las definiciones. Las inteligencias emocionales son capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Básicamente son habilidades, quiere decir que las podemos ejercitar, aprender, compartir, enseñar, y lo importante de esto es poder relacionarnos con los demás. Y nos podemos relacionar con los demás a partir de que podamos relacionarnos con nosotros mismos. Si no nos entendemos nosotros, ¿cómo vamos a entender lo que le pasa a otro? Entonces, ejercitándolo es una habilidad que se desarrolla. No es que alguien nació con inteligencia emocional o no. Fue este señor Paul Ekman quien buscaba encontrar cuáles eran las emociones básicas del ser humano. Y vos ya lo viste esto. Llevó fotos por todos lados, de distintas culturas, de distintos lugares, y quería ver quiénes reconocían qué emociones. Y básicamente encontró que eran 6, las básicas para él. El miedo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. Que como recurso mnemotécnico podemos usar Matías para acordarse de las palabras. Todos reconocían, digamos, esas 6 emociones básicas en su trabajo, ¿no? Él, de hecho, en Estados Unidos, fue el que diseñó el Facial Acting Code System, que es un código de microgestos de la cara. Y eso lo enseñó a la gente del FBI, a los jueces, para detectar cuándo mentían las personas. Porque hay gestos que no podemos ocultar, que son inconscientes. Y eso que es inconsciente, nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro primitivo, lo detecta. Entonces por eso, por ahí, un microgesto que ni siquiera el que lo hace sabe, nos está dando mala espina de esa persona que tenemos adelante y no tenemos una explicación de por qué. Me cae re mal ese tipo. ¿Te hizo algo? No hizo nada, no sé. Leímos algo en sus gestos que ni siquiera él es consciente que los hace, pero para nosotros fue algo que nos dio una señal. O por el contrario, nos agrada porque, no sé, tiene la misma sonrisa que mi vieja, no sé. Pueden pasar mil. El cerebro asocia, todo el tiempo está asociando. Parecería, perdón, que esas 6 emociones básicas, entre ellas predomina lo negativo. Bien, eso está muy buena observación. ¿Por qué pasa? Porque simplemente la alegría y en algunos casos la sorpresa, depende de qué sorpresa sería, pienso que sería algo favorable o algo positivo. Lo demás surge como una emoción básica negativa. Bien, súper interesante tu observación. Yo tengo mis teorías, ¿no? Primero, como dijimos, el cerebro tiene como función fundamental la supervivencia. Entonces, todo lo que es veneno, peligroso, malo, reacciona más rápido y más fuerte, más intenso. El cerebro no está diseñado para la felicidad. No es su objetivo la felicidad. Por eso tenemos que trabajar en conseguirla. No es natural en nosotros ser felices. Lo natural en nosotros es sobrevivir. La segunda función del cerebro es la procreación. Por eso la urgencia del sexo en la época de la adolescencia y todas esas cuestiones. Y la tercera es la de cuidar de nuestras crías. Entonces, las negativas, y déjame corregirme en esto, las emociones no son negativas ni positivas. Las emociones son todas buenas. Son todos señales, todos indicios para que vos hagas algo con eso. Por eso... Eso te iba a decir, a veces es necesario sentir miedo, ira, tristeza, asco. Suponete que vivías en las cavernas y si no salís con un poco de bronca a cazar algo, no vas a agarrar nada. Si vos salís, bueno, vamos a ver qué se caza. No vas a agarrar nada. Entonces es necesario. La tristeza es necesaria para el tiempo de reflexión, para meterte adentro, para reinterpretar.
¿Sí? Gracias por el comentario. El modelo que más científicamente se ha demostrado y se utiliza es el de Meyer, Salovey y Caruso, de la inteligencia emocional. Y eso es lo que dice que son básicamente 4 estadios, digamos, que es la percepción, la comprensión, la facilitación y la gestión. Comprensión se refiere a que sepamos entender cuando nuestro cuerpo está pasando algo, que está emergiendo una emoción. La percepción, percibir que está pasando algo en nuestro cuerpo. Comprenderlo es qué nos va a querer decir esa emoción, por qué se activó eso. Que es cuando ya lo intelectualizamos, lo pensamos con la corteza prefrontal. Esta emoción la percibimos, la pensamos. La facilitación se refiere ya a prepararnos, hacer cursos, ejercitar, probar nuestras emociones con los demás, facilitar, comprender las emociones que nos pasan. Es el trabajo del trabajo emocional, de aprender. Y después, recién ahí, podemos llegar a gestionar nuestras emociones. Si no pasamos por todos estos estadios previos, difícilmente vamos a poder gestionar las emociones, porque las emociones no se esconden, no se evitan, no se niegan, se gestionan. Y si tenemos una mala gestión de nuestras emociones, nos metemos en problemas. A mí me pasa, por ejemplo, que no, ante un conflicto, me paralizo, no Sí. sé resolver, o sea que no estaría llegando a la gestión, digamos. Primero te pasa eso porque el sistema límbico, cuando se dispara, el ser humano tiene 3 opciones solamente: pelear, huir o frizarse para esconderse. Ahora, ¿qué pasa? Cualquiera de esas reacciones lo que hace es transmitir, o sea, llevar un montón de recursos a las áreas del cuerpo que vos vas a necesitar para pelear, huir o esconderte. Por lo general, la sangre, la energía, el azúcar va a los músculos. Porque si tengo que pelear, le tengo que pegar. Si tengo que huir, tengo que correr. Si me tengo que frizar, me tengo que quedar quieto. Y cuando saca, el cerebro lo que hace es administrar los recursos. Y los pone en esos centros, los saca del sistema digestivo, nos calma la comida, los saca del sistema reproductivo, no tenemos ganas, los saca del sistema inmunológico, porque en ese momento no importa si voy a atacar las bacterias, si me estoy por morir, el sistema límbico se activó. Entonces te frizás, es natural, es una de las funciones. Pero a través de comprender esa emoción que te está pasando y poder gestionarla, vas a poder actuar acorde a eso, pero es un ejercicio. El otro día yo te puedo decir todo lo Claro, que cuando decía ayer cuando me atacaste. cuando el sistema límbico se cayó, cuando el cortisol de tu cuerpo ya se consumió, digamos, porque lo que hace es desparramar cortisol por todo el cuerpo. Bueno, hay otros modelos, quería esto dejárselo nada más para curiosidad. Hay otros modelos como el de Plutnik, que en realidad él considera 8 emociones básicas y después depende de la intensidad y que generan otras emociones, ¿no? Pero bueno, No, eso ya es... antes que sigas, ¿podrías dar un ejemplo de cómo sería la gestión de una emoción? ¿La gestión de una emoción? Ajá. Como en el de recién, que ¿Mm? al final la resolución sería la gestión de la emoción. Un ejemplo, por ejemplo, una emoción, el enojo. Me estás haciendo enojar. Bien. Está claro. Porque te estoy Lo estoy sintiendo, sí, eso me molesta mucho. ¿Sabes qué? Dame un segundo. Perfecto. Un segundo. Me voy a fumar, no, porque no está bueno fumar, en serio le digo, no está bueno fumar. Pero se trata de eso, de entender que estoy subiendo la temperatura. Entonces mejor pido un segundo. Ya lo vamos a ver cuando hablemos ahora de los pasos de la inteligencia emocional. Pero Daniel Goleman lo separó así y dijo, bueno, las cintas personales son el autoconocimiento, la autogestión emocional, la automotivación, y las interpersonales, la empatía y las habilidades sociales. Daniel Goleman fue el que más lo difundió, digamos. Creo que era periodista también, tomó estudios de todos y lo fue difundiendo y hizo más popular el término de inteligencia emocional. De hecho, me anoté en un congreso que va a estar Goleman en Zoom, por Zoom, forma virtual, de una fundación SEMAR. Empieza
El encuentro es un encuentro por un sábado por mes, empieza el sábado que viene, el otro mes y el otro mes, y en el tercer mes creo que está él, está Mario Alonso Puig, va a estar Patch Adams. Es súper interesante. ¿Eh? ¿Cuándo? Es el congreso que empieza ahora el sábado. Una fundación se llama CEMAR. Y Daniel Goleman lo desparramó por todos lados con este modelo, ¿no? ¿Salió bien? Sí. Entonces, una pregunta, ¿docentes? Yo jubilado. Bueno, me debe haber pasado que cuando empieza el año y vienen alumnos nuevos, ¿cómo están? 3 respuestas. ¿Bien? Más o menos. Y mal. Es todo el vocabulario emocional que tenemos. Dense cuenta de lo ignorante que somos de nuestras propias emociones, que no aprendemos un vocabulario. Y al no tener palabras para definirlo, tampoco podemos pensarlas. Podrían haber dicho un montón de acepciones para cada una de esas posibilidades. Yo estoy peor, estoy en el horno, porque los míos son de nivel inicial. Inicial. Ni siquiera me dicen ni bien, ni más o menos, ni mal. Le tenés que mirar la cara y interpretar qué les pasa. Sí. Bueno, pero imagínate, pero ¿sabes qué pasa? Que tampoco en casa nos enseñan. O la que contesta es la mamá. Ah, bueno, de eso ni me hablé, porque hay padres que sí, parecen ventrílocos los chicos, porque te preguntas algo y contesta el padre, de verdad. Pero por eso es tan importante que desarrollemos también un vocabulario para nuestras emociones y entender las emociones. Por ejemplo, yo he hecho en el estudio, digamos, de las emociones, con la música es muy disparadora de emociones. Y te ponen un tema y dices, ¿y qué emoción es? Y para definirla es muy difícil porque a veces es un rango de emociones. A veces es muy difícil, pero en la medida que ejercitemos para entender qué nos pasa, vamos a poder aprender a gestionarlas. La amígdala, que está en esta parte, es la que se te activa cuando te enojas y genera un montón de sensaciones corporales. Si ustedes ven, a ver si sale. Ah, no salió el sonido. Por alguna razón. Bueno, ahora no lo vamos a resolver. Pero, ¿vieron todas estas caras? Disparan alguna cosa interna nuestra, inconsciente, y podemos intentar sentir qué es lo que sentimos, dónde lo sentimos. Está en el pecho, es en la panza, es en, no sé, donde sea. Y así trabajar nuestras emociones para entendernos a nosotros mismos. En el día, por ejemplo, cuando estamos haciendo inteligencia emocional, en el día vos te pones cada 3 horas que te suena la alarma para ver cómo estás. Y lo anotás. Y podés ver los procesos por los pasos que vas. A lo mejor es cíclico, a lo mejor no. Todos los días a las 4 de la tarde tengo un embole. ¿Cómo estás? Aburrido. Estoy entretenido, estoy contento. Y vamos también ejercitando el vocabulario. El doctor Gardner dice, el sistema límbico es como una Ferrari. Motor potente. Arranca, ¡boom! En segundo lo tenés a 300. Y el sistema que lo va a frenar tiene freno de Forte. Entonces, una vez que arrancó, no vas a frenar. Lo vas a mandar a la mierda y vas a perder el laburo. Va a pasar eso y no lo vas a frenar. Entonces, lo bueno es decir, me estoy calentando, mejor que yo la boca que espero un lado. Otra analogía que se usa para explicarlo es como que las emociones son un elefante y nuestro razonamiento es un jinete. Si el elefante se le encanta ir para algún lado, desde ahí arriba no lo vas a llevar para ningún lado. Para traer el elefante lo tenés que convencer. Lo tenés que traer vos, no lo vas a traer a los tirones. Y una vez que arrancó, va, anda arriba vos. Entonces, las emociones se disparan, no las detenemos tan fácil. Y de una cosita chiquita así hacemos de los modelos esos, que son todos interesantes, yo me quedé, vamos a hablar de 7 rasgos de la inteligencia emocional. El autoconocimiento, el autocontrol,
la motivación, la empatía, la comunicación efectiva, las habilidades sociales y el manejo del estrés, que me parece que son fundamentales. Cortito así como para dar una idea. El autoconocimiento tiene mucho que ver con el diálogo interno. Nosotros solemos ser muy duros con nosotros mismos, porque no tenemos un abogado interno que diga, che, pará, no creo que haya sido para tanto. Si tuviéramos un abogado interno nos ayudaríamos, pero no somos muy duros. Nos decimos y nos tratamos de una manera que quizás no trataríamos a nuestro mejor amigo. Porque no logramos ser nuestros mejores amigos. Tenemos que, de verdad, cuidarnos, ser cariñosos con nosotros mismos, respetarnos, darnos tiempo, perdonarnos. Es la forma en que vamos a ir conociéndonos mejor y gestionando las emociones. Y tiene que ver con los valores que tenemos. Y estos valores están relacionados con las creencias. Esto de las creencias lo había desarrollado en este libro y lo había puesto así. Una creencia está formada por la percepción, lo que vemos, que pasa, que hacen, la cognición, lo que aprendemos, lo que nos enseñan desde chiquititos, de las emociones. No hay que llorar, no llores. No, vas a llorar por eso. No vamos a anularnos, pero vamos juntando, bueno, está mal llorar, es una creencia. Los valores emocionales que le damos, lo que amamos, lo que nos gusta, lo que disfrutamos. Y el consenso social, somos muy de mirar qué hacen los demás, porque somos seres gregarios. Entonces, estamos todo el tiempo viendo lo que hace la mayoría, por eso el marketing se abusa de nuestra cabecita. Y dice, no, ya lo compraron millones de personas. No voy a ser tan nabo, no ir a comprarlo, voy y lo compro. Y así nos manejan y nos meten creencias que no son. Pero estas creencias son una estructura interna que son todas esas neuronitas que se juntaron, que son el camino que hacemos siempre, porque las ejecutamos una y otra vez. Ponemos nuestra creencia frente a cualquier evidencia. Así no podemos escuchar a alguien que piensa distinto a nosotros. Y nos ponemos violentos. Y nos violenta que piense distinto a nosotros. ¿Cómo no va a creer lo mismo que yo? ¿Cómo no va a creer en Dios? ¿Cómo no va a ser peronista? ¿Cómo no va a ser radical? Y no podemos dialogar. Y nosotros, nuestra generación por lo menos, sufrimos esto de que de política y religión no se habla. ¿Y sabes qué? La política nos atraviesa en todo acto. Todo lo que hacemos es política, porque pasa en la polis. Y la religión es fundamental. ¿En qué crees? ¿Qué pensás? Es riquísimo que podamos hablar de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos. Compartirlo, dialogarlo, debatirlo, sin enojarnos, respetando el punto de vista del otro, porque, como vimos, es muy difícil. Hay mucha interferencia en las comunicaciones. Me acuerdo que iba en un avión y un señor quería hablar conmigo y yo, la interferencia. No podía dejar de mirarle los pelos largos que salían de acá de la nariz. Y el tipo me hablaba y yo no me podía concentrar en lo que decía porque no podía sacarle la mirada de los pelos. Yo digo, ¿qué hace a la mañana? Se levanta los pelos y se afeita así, ¿cómo hace para...? Y interferencia tenemos todo el tiempo en todos lados. Y nuestras creencias son una interferencia. Lo que creemos nos va a dar Carol Dweck, es la que habla de el enfoque fijo o de crecimiento. Las creencias nos van a decir esto es fijo o de crecimiento, va a ser nuestra actitud hacia la vida. Y nos va a dar distintas miradas en un montón de aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos del esfuerzo, de los desafíos, de las equivocaciones, del feedback. Si somos de enfoque fijo, nos vamos a decir, ¿esfuerzo para qué? Si esto es así. Yo soy así. Ya tengo 55 años, ¿qué voy a cambiar ahora? Más inteligente no me voy a hacer. No, ni me... ¿Desafío? Los evito. ¿Para qué voy a enfrentarme a algo que así estoy bien, mi zona de confort está acá? ¿Equivocarme? Terror. Nos enseñaron que equivocarse está mal, cuando en realidad equivocarte te sirve para un montón de cosas. Y el feedback, lo aprecio o no, depende. Si me halagan, está todo bien, es buen feedback. Si me critican, papá. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que las cosas son así. Y ese es el gran error que a veces sostenemos. Somos capaces de sostener nuestra verdad
aún ante la evidencia de que tal vez no estamos tan seguros, porque queremos tener razón. Y si creemos que las cosas son así, no vamos a hacer nada por cambiarlas, no vamos a hacer ningún esfuerzo. En cambio, el que tiene un enfoque de crecimiento gracias a las creencias, y las creencias se pueden modificar a lo largo de la vida. Cuando dicen, este es un veleta porque pensaba esto y ahora piensa esto, a lo mejor no, a lo mejor es más maduro y más razonable que vos y aprendió que estaba equivocado y hoy piensa distinto. Entonces, con el enfoque de crecimiento, el esfuerzo es útil y necesario. Me voy a esforzar porque lo voy a conseguir. Me voy a esforzar porque puedo ser más inteligente aún teniendo 50, 60, 70, 80 años. Porque aprendí la neuroplasticidad, sé que estoy haciendo crecer neuronas. Los desafíos dan gusto, los disfruto, me tienen con ganas de hacer cosas. El error es parte del aprendizaje. Sepan algo, la gente cree que el éxito está acá y el error o el fracaso están acá puestos. Y no es así. El éxito está acá, yo estoy acá y el error está acá. Si yo no me estoy equivocando, no estoy saliendo de mi zona de confort, no estoy haciendo nada distinto, nada nuevo, nada diferente, nada desafiante. Entonces me tengo que equivocar hasta llegar a tener éxito en algo. Si quieren emprender algo, lo que tienen que hacer es no quedarse con que no me quiero equivocar, con que esto es así, con que el gobierno, con que la economía, con que la gente. Pónganse a caminar, vayan en esa dirección y esos errores les van a ir mostrando el camino, les van a ir dando indicios. Y el feedback lo busco. Por favor, decime que hice mal. A mí, cuando buscabas trabajo, que vos, en las entrevistas te dicen, bueno, a ver, esto es todo lo positivo, a ver, decime algo malo tuyo, algo negativo. Y sabes que siempre me costó muchísimo, pero no por arrogante, sino porque si yo detecto que tengo algo que considero malo para mí, trato de cambiarlo. Y evidentemente, si sigo haciendo lo malo que estoy haciendo es porque no me doy cuenta. Entonces no te lo voy a poder decir, porque no sé. Y siempre me costaba y tenía que inventar alguna cosa que me parecía razonable para decirlo en una entrevista. Pero la verdad es que el feedback es fundamental, y más cuando se da desde el cariño, desde el respeto, desde el amor. Está bien, a veces uno decide después de quién toma feedback y qué feedback toma. Pero cuando tenés un enfoque de crecimiento que, a mi entender, es el que prefiero, podés cambiar un montón de cosas en tu vida. El autocontrol. Y podemos tomar, gracias a los ojos, podemos tomar el control remoto del televisor que tanto usamos para que nos tiren algunas pistas. Por ejemplo, cuando estamos en una discusión y se va levantando el volumen, darnos cuenta de que algo nos está pasando. Lo ideal sería apretar el mute, 5 segundos, quédate callado, hace una pausa. Y así te tomas el tiempo para cambiarte. Avanzá pensando cuáles pueden ser las consecuencias de lo que estoy haciendo, lo que estoy por hacer, mientras estás en la pausa. Y retrasa para ver qué tengo que ver yo con todo esto. ¿Qué parte de lo que yo aporté genera este quilombo? Y grabalo bien para poder analizarlo después y si te equivocaste, reconocerlo. Grabalo bien para entender de verdad, genuinamente, el punto de vista del otro. Porque el riesgo de comunicarnos está en que si estoy equivocado voy a tener que aceptarlo. Si vos tenés razón, nos comunicamos, vos tenés razón y yo estaba equivocado, voy a tener que cambiar mi forma de pensar, voy a tener que cambiar mis creencias. Porque yo entiendo que estaba equivocado. ¿Sí? Eso pasó muy rápido. ¿Eh? Eso que dijiste. Es mucho bueno, pero voy a agarrar el control remoto y empezar a... pasa en un segundo, así. La motivación. La motivación es algo intrínseco. No se puede motivar desde afuera. Los sistemas de motivación de las empresas, por ejemplo, son totalmente equivocados. Porque si vos me pones un premio para hacer un trabajo, que si hago el trabajo gano el trabajo pasa a ser un obstáculo para mi premio.
Entonces me importa muy poco el trabajo, lo único que me importa es el premio. Y no me estás motivando intrínsecamente. La motivación intrínseca es cuando vos estás convencido de algo que querés, algo que de verdad querés. Y es una cuestión de decisión. El cuento ese de los que estaban pegando ladrillos en la vereda. Había 3 personas que estaban albañiles poniendo ladrillos y uno estaba con la cara larga así, otro estaba bastante molesto y otro estaba silbando contento y feliz. Entonces van y le preguntan al primero, ¿qué estás haciendo? Pegando ladrillos. Y al segundo, ¿qué estás haciendo? Trabajando por 20 pesos la hora. Y al tercero, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo una catedral. Entonces, según como nosotros veamos lo que estamos haciendo, vamos a sentirnos convocados a esa tarea. Y lo ideal sería que todos podamos hacer lo que realmente nos gusta. Todos podamos vivir, trabajar, dar desde el lugar que nos guste. Es difícil, es complicado, pero si estamos haciendo un trabajo que nos disgusta, tenemos que encontrar un espacio para liberar aquello que sí nos da placer. Ya sea el arte, ya sea que no nos dé de comer, porque inclusive puede ser un camino que se vaya abriendo y que podamos empezar a vivir de eso que sí vamos a hacer. Ahora, si solamente estás estresado en un laburo que no aguantás, que no soportás con gente que no te bancás, y se pone más difícil. Hay que buscar estrategias para salir de él. La empatía. Observar, escuchar, prestar atención al otro. Permitir interés y voluntad. Uno tiene que, de verdad, estoy acá, estoy para escucharte, estoy porque me interesa. Ojo con entrar sin permiso hasta donde te dejen, nada más. Y otra cosa que solemos cometer como error es arrebatarnos el problema. Nos vienen a contar un problema y, dame, yo, pum, y te lo resuelvo. Y a lo mejor la persona no quería que le resuelvas nada. A los hombres nos pasa mucho con las mujeres. Los hombres necesitamos resolver, ¿viste? Hacer, y por ahí mi mujer me viene a contar algo porque quería que la escuche nada más. Y yo ya le ofrezco soluciones y claro, no está bien lo que estoy haciendo. No me está pidiendo que le solucione nada, me está contando algo. Entonces, para empatizar con ella tengo que saber escuchar. Para eso... Y si no la escuchás. Eso te puedo asegurar que no es la que te conviene. Es lo que Pero es una de las alternativas. Lo que podemos usar es el mecanismo que tiene el cerebro que se llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo, que ya como Risolati y su equipo en los 90 descubrió en Italia, son neuronas que se activan del mismo modo que si uno estuviera haciendo lo que hace el otro. Son neuronas que nos sirven para identificar qué le pasa al otro. Lo descubrió trabajando con monos. Tenían en el laboratorio monos conectados a los equipos para ver las neuronas motoras, cómo se activaban. Y en un momento dado, uno de los investigadores tenía una fruta en la mano y la movía, y se activaban las neuronas del mono sin que el mono hiciera nada, más que mirar neuronas como si el mono estuviera activando la parte motora. Entonces son neuronas que copian lo que pasa con el otro. Se cree también, por ahí leí, que cuando no teníamos lenguaje y hacemos el movimiento las neuronas de espejo interpretaban más o menos para que nos podamos comunicar. El bostezo. El bostezo, ¿sí? O las mismas emociones. Vos escuchás a alguien que está llorando, está mal y te deprime, o sea, lo sentís. Se activan esas neuronas. Y eso me pasa a mí con mis alumnos, por ejemplo. Yo llego contenta y están todos contentos. Es que yo llegué mal, la sala es un desastre. Fíjate la importancia de eso para intervenir vos en el sistema, en el bienestar de los demás. El tipo que sale renegando, molesto todo y se cruza y seguro que hace que otro se siente molesto igual. El tipo que sale sonriente y feliz hace que los demás sonríen. La sonrisa es un secreto bárbaro, ¿eh? Vos sonreís y derribás cualquier cosa. Por eso cuando nos taparon con los barbijos dijimos el aspecto más lindo del ser humano y lo tapamos. La comunicación efectiva. No hay que ser ni pasivo ni agresivo. Si sos pasivo te pasan por arriba, te atropellan. Si sos muy agresivo, se complica también.
Entonces la asertividad es tratar de encontrar el punto medio, digamos. Decir lo que tenés que decir de un modo respetuoso. Yo solía decir, no, yo soy honesto. Yo soy sincero, pero en realidad era un bruto que decía las cosas sin pensar en las consecuencias en el otro. Lo fui aprendiendo, lo fui entendiendo. Sobre todo eso de no decir nunca lo que uno no estaría dispuesto a decirle a alguien en la cara. Eso es re importante. Un día yo estaba viviendo en California y mi jefe estaba en Chicago y me llamaba por teléfono, a veces a la madrugada mía, porque era la mañana de él, borracho el tipo, para preguntarme, ¿cómo va? Me despertaba a las 4 de la mañana. Scott, no me llames más a esta hora. Y un día estaba en la oficina de Chicago y el vicepresidente de la compañía venía y me preguntó, ¿y cómo va? Y yo justo estaba re molesto porque el día anterior me había llamado. Le digo, bien, lo pasa, me molesta. Scott me llama borracho a la madrugada. ¿Cómo me? ¿Que me llama borracho? Quedó ahí la cosa. Lo próximo que me entero, me llama el vicepresidente de la compañía a su oficina, mi jefe Scott sentado ahí al lado de él. Me dice, ¿qué tal, Leslie? Sentate, los dos sentados así. Dice, Scott, Daniel me dice que vos lo llamás borracho a las 4 de la mañana. Y lo miro y le digo, y sí. Y ahí aprendí que nunca más iba a decir nada de nadie que no esté dispuesto a decirlo en la cara. Más allá de que yo lo había dicho en la cara. Que por ahí mi enojo venía por ahí porque él no había respondido. Pero digo, mirá qué importante que es tener en cuenta eso. Entonces, encontrar el modo de comunicarse asertivamente, saber poner límites. A veces nos dejamos atropellar y después estamos muy enojados con esa persona porque avasalla nuestros derechos, pero somos nosotros los que lo permitimos. Utilizar el lenguaje y tonos apropiados, por supuesto siempre con respeto, se puede decir absolutamente todo. La escucha activa, fundamental, no nos escuchamos, normalmente estamos preparando lo que vamos a responder cuando el otro se calla. Y en lugar de participar de un diálogo, participamos de dos monólogos alternativos. Ahora le digo yo, ahora me dice él, ahora le digo yo, pero no nos llevamos nada, nos vamos con los bolsillos vacíos. Y el foco siempre en la solución de lo que estemos, sea lo que sea que estemos debatiendo o charlando. Habilidades sociales, reconocer los errores propios, nos cuesta mucho. Pedir ayuda, ¿cuántos todos sabemos pedir ayuda? Somos capaces de ofrecerla, pero no de pedirla. Y pedir ayuda también es una amalgama para los seres humanos. Que todo aquel que tenga contacto contigo se vaya mejor de lo que llegó. Es una buena idea. Reconocer el momento adecuado. A veces no es el momento de tocar determinados temas. Y esto también es interesante. Cuando el área cingulada anterior y la ínsula son dos zonas del cerebro que nos hacen percibir a nosotros mismos cuando hay dolor físico, por ejemplo. Se activan esas zonas. ¿Y saben qué? Esas mismas zonas se activan cuando nos rechazan un grupo. Por eso la gente suele callarse la boca, no decir nada para pertenecer. Porque la misma zona de dolor se nos activa en el cerebro. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando a un compañerito lo dejan de lado. Somos excluidos del grupo. ¿Por qué? Porque evolutivamente, cuando quedábamos en la sabana solos, sin la protección del grupo, nos comían los bichos. El cerebro todavía es un cerebro primitivo. No se puede adaptar a tanta velocidad a los cambios que estamos teniendo. ¿Estoy muy cansado? ¿Muy tarde? ¿Se me fue mucho tiempo? No. Ya terminamos. El manejo del estrés. Bueno, esto, parar, contar hasta 10. Cambiar fisiológicamente, o sea, si estoy acá, cambiar mi estado fisiológico. Cuando estoy muy estresado, me levanto, me voy, me tomo un poco de aire, camino, doy una vuelta, escucho música. Concentrarse en la respiración, son ejercicios claros de meditación, del mindfulness. Cambiar la fisiología y el espacio, perdón. Sonreír con dientes, de verdad, sonreír de verdad. Hay una sonrisa social que es re falsa, que todos nos damos cuenta, que no nos pasa nada. Se llama la sonrisa de Duchenne, que Duchenne era quien tocaba con electrodos, tocaba el cerebro y hacía que sonreía a la gente. Pero claro, la parte ocular no se activa. Esa es una sonrisa falsa social. Y de verdad,
el cerebro segrega serotonina. Si tenés que llorar, decía Moria Kazan, llorar. Se liberan endorfinas y melatonina. Y la melatonina es lo que nos hace dormir después de llorar mucho. Por eso te quedas dormido. ¿Eh? Los chicos, a veces están sobrepasados, los dejás llorar un rato y quedó mosca. Cuidar la alimentación, hacer ejercicio, son todas cosas que hacen al buen funcionamiento de nuestro cerebro. Y como último, diríamos, ser lo que busco. Digamos, si quiero que me escuchen, escuchar. Si quiero que me entiendan, procurar entender. Si quiero ser feliz, promover la felicidad en otros, porque eso nos va a hacer un ámbito, un contexto de felicidad. No juzgar, porque de verdad, si me creyeron algo de todo lo que les conté, se pueden dar cuenta de que ninguno de nosotros tiene la verdad en ningún aspecto. Que es toda una construcción que vamos haciendo en función de nuestras experiencias de vida. Y la congruencia, nuestra vida se trata de eso, pensar lo que quiere, decir lo que piensa y hacer lo que dice.